Boa tarde, eu sou Josiana, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu sou Diego, da Universidade de São Paulo. De São Paulo. Eu sou Paula, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Letícia, da Fiocruz de Minas. Yo soy Diana Mayorga, de la Universidad Nacional de Colombia. Buenos días, Lourdes Valdés, de la Universidad Austral de Chile. Bom dia, eu sou Helder, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, eu sou a Paula, da USP Capital. Bom dia, sou Guadalupe, daqui do LNCC. Bom, nosso grupo estava responsável pela transcrição de GT. E vou contar um pouco como começou. Por favor. Bom, tudo começa com a grande pergunta: se há de fato vida em outros planetas. E tem muita discussão, as pessoas não sabem bem se concordam ou discordam disso, embora algumas evidências mostram para a gente que de fato há. Bom, desde muito tempo se discute isso. E isso de fato gera um medo nas pessoas, porque imaginar como que existe vida extraterrestre é uma coisa meio louca. Então causa uma insignificância da gente como terrestre. Tá esse dúvida aí? E, de fato, esse radialista e autor de um livro gerou um pânico tremendo quando relatou à rádio que a Terra estava sendo invadida. E isso foi muito bom para a rádio, que de fato ela começou a aumentar a popularidade dela, chegando em primeiro lugar no dia. E também foi muito bom porque divulgou o trabalho desse escritor. Mas também gerou um grande pânico porque as pessoas não sabiam como iam tratar sobre isso. Aqui mostra quem é o autor da inspiração. E sempre vai e volta esse assunto. Aqui, de novo, extra. Estamos sendo invadidos. Eu não vou cair nesse assunto. Vai passar no feio. E apesar das evidências, ainda existem pessoas que não acreditam que há vida extraterrestre. Fácil para mim. E apesar também de várias tentativas de comunicação, continuam achando que não há vida extraterrestre. Os aliens, os extraterrestres, os ETs, e toda uma gama de extraterrestres que a gente já conhece e que são relatadas por diversos, pela arte, né, que são representativos para a gente acredita, mas pode passar. A gente acredita, mas acha que é uma brincadeira. É o caso do super-homem, que é um ET, né, um extraterrestre. O Alien, que foi apresentado bem para o grupo anterior. Os dois aliens do Simpsons, que eu esqueci o nome, não sei o nome dele. Tem o MIB, que mostra todo como é que é o tratamento, como existem agências que tentam manter isso ainda em segredo. E o Alf, né? Mas a gente poderia estar sequenciando qualquer um desses. Escolhemos por um projeto em parceria com a NASA e também com o CDAV. Pode passar. Fazer o transcriptoma do ET, um ser misterioso. Maravilhoso ET.
né, que inclusive teve sua vida relatada que foi de fato um caso, uma história verídica, né? Como é que é quando é filme que conta história real? Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Não é. Baseado em fatos reais. Então, pode passar. E claro, mais fortemente, nos últimos anos a gente tem mostrado que foi um ministro canadense, o ministro da Defesa falou disse em uma reunião sobre ufologia. Ufologia é uma ciência, não sei, mas ele falou que existem ETs trabalhando nos Estados Unidos. E a gente, logo, e a Science acompanharam e mostraram que de fato há. E com isso, a NASA propôs um experimento. Pode passar. Não, na verdade ainda tem isso. E ainda, com isso tudo, há uma grande fóruns científicos que discutem fatos sobre colocando a questão em discussão. Pode passar. Então, nosso grupo foi então incumbido de fazer o transcriptoma, análise do transcriptoma do ET. Ali a gente reverenciando a casa. E de fato, junto com o Instituto do Steven Spielberg, a NASA e o Laboratório Nacional de Computação Científica, a gente queria ver se existem diferenças entre as condições ambientais, casa do ET, de onde ele veio, né? Casa, e a Terra, né? E se de fato essas diferenças existem, quais características mais relevantes que permitem a sobrevivência do ET fora do ambiente dele, nas condições adversas? Bueno, y uno de los temas que salió recurrentemente en las discusiones entre los compañeros, en el grupo, inclusive en las palestras, es acerca del efecto de la presión sobre los datos para decir lo que nosotros querramos, ¿verdad? Eso ha demostrado ser eficiente y ser eficaz. Lamentablemente la misma estrategia no funcionó con nuestro intermediario, que funcionó como link entre estos organismos que mantienen un secretismo muy alto acerca del origen de las muestras, y lo que funciona con los datos lamentablemente no funciona con nuestro chief bioinformata, que no conseguimos revelar, no nos reveló la fuente de las muestras. Así que nosotros mismos tuvimos que hipotetizar en un principio de dónde salieron esas muestras, dónde es casa, ¿verdad? Tierra sabemos, pero casa... Es toda la pista que tenemos, ¿verdad? Esta mañana a las 6 de la mañana era cama, pero volviendo a la pregunta inicial, es bueno, casa. Entonces, distintas hipótesis ahí salieron. Se ha propuesto, por ejemplo, el hecho de, van a ver ustedes consideraciones filogenéticas en diapositivas posteriores que tienen que ver con una diferencia poco notable en tiempos evolutivos de las especies a las cuales terminamos relacionando. Así que se incorporó el factor tiempo, ¿verdad? Una de las hipótesis plausibles podría ser un viaje a través del tiempo de una de las especies u otra, para adelante o para atrás, forward or reverse. Y así que terminamos especulando o la preservación de propias muestras para fines reproductivos, pensando en la tecnología posterior. Bueno, entonces la visión de los años 80, cuando más o menos se detectó la presencia de ET en la Tierra, era que a 2013 ya teníamos que estar todos con autos voladores, así que la preservación de muestras en ese momento ya empezaba a tomarse más en serio. Así que, bueno,
Entonces, con estas muestras secuenciamos con Illumina, una biblioteca de fragmentos de 300 pares de bases, 100 de cada lado, y esta es un mapa consenso muy simplificado, y es como el modelo ideal, el hilo ideal en física. Bueno, en realidad la realidad no fue tan ordenada, pero bueno. Partimos con los reads. A ver si tengo Partimos con los reads, pair end, 100 bases de cada lado, un insert length de 100 con más o menos 30 de error, y a partir de eso empezamos a analizar los reads. Pasamos por el control de calidad de los datos, teniendo en cuenta los adaptadores, y llamó poderosamente la atención, como ya se mencionó en los otros proyectos también, sobre todo los de origen extraterrestre, la calidad de los datos. Yo creo que es la primera evidencia de que estas muestras en realidad son de otro planeta. Todas las bases tenían calidad máxima. Así que ahí partimos, y eso nos motivó a seguir quedándonos hasta las 3 de la mañana para seguir analizando estos datos que realmente vienen de afuera. Pasamos al ensamble de estos reads con las dos estrategias de novo y de referencia. Lo mismo, inicialmente de novo, porque no teníamos idea de este bicho, podíamos imaginarnos varias especies, no precisamente las que resultaron, pero hicimos un ensamble de novo con Trinity y con Velvet. Analizamos, vimos cómo surgieron estos, el número de contigs, el N50, comparamos estos ensambles. Finalmente hicimos como una especie de control, digamos, de qué tan distintos, porque podemos ver el número de transcriptos, podemos ver el N50, la distribución de frecuencias, pero qué tan consistentes son entre ellos. Entonces utilizamos la estrategia con CAP3 y fuimos ensamblando unos contra otros, eliminando redundantes con un 90% de similitud. Luego, a partir de esos datos, hicimos primero un blasteo contra la base de datos no redundante del NSBI, un BLAT contra la base de datos de Ensemble, y ahí identificamos cuáles son las especies terrestres más parecidas a este sujeto objeto de estudio. Entonces, con ese dato vimos que el 30% de los reads pertenecían a una especie, ya van a ver, y el restante a la otra. Entonces, utilizando de vuelta genomas de referencia, dada la alta similitud, pasamos a implementar la misma estrategia con la Tuxedo Suite hasta llegar al análisis de expresión diferencial, que por los factores que ya se estuvieron considerando, como réplicas y básicamente réplicas. Al final quedamos con la estimación de uno o dos genes, creo, de expresión diferencial. Así que bueno, esa no era la estrategia, obviamente. Entonces lo que hicimos fue tomar una submuestra, ¿verdad? Evaluar la relación de los niveles de expresión. Utilizamos también acá como referencia los datos de cobertura de los ensambles de novo, además del mapeamiento, y ahí establecimos la relación entre los niveles de expresión de una condición sobre la otra y lo opuesto. Y establecimos un número mágico de 1,5 para arriba y para abajo, tratando de encontrar una línea de corte para tener un punto de comparación, ¿verdad? Esa fue nuestra estrategia básicamente. Y a partir de todos los datos de anotación, de identificación de los genes, pasamos a la anotación funcional, básicamente con blasteo contra los datos de hueco y visualización de esos datos con estas datos. Bueno, y acá no quiero detenerme más de lo necesario, pero en realidad la estrategia que utilizamos fue con Velvet, con distintos cámaros y el Velvet Merge, y la mejor de las estrategias con Velvet y con Trinity finalmente nos dieron reads que fueron bastante parecidos, ¿verdad? También con cámaros mucho más altos en Velvet y bastante más bajos en Trinity, por una limitación de la estrategia, y los N50 también fueron bastante
consistentes. Así que eso también nos dio la pauta de que hacer una comparación con CAP3 por sobreposición de 500 pares de bases, con esta estrategia ya el 79% de los reads, de los contigs en casa ya se fueron eliminándose. Es decir, fueron, eran altamente consistentes, bastante parecidos. Entonces, disminuyendo la sobreposición, fuimos también llegando a un número total de 10.000 singlets para casa y 8.900 para tierra. Bueno, y básicamente esta gráfica, por tomar alguna, ¿verdad? Elegí en este caso arbitrariamente Velvet, nos muestra que los resultados entre las condiciones de casa, o sea, este es un histograma de frecuencias de la longitud de los contigs ensamblados. O sea, se ve un fuerte sesgo hacia secuencias de entre 500 y 1000 pares de bases, mientras que en la Tierra se ve un sesgo mucho más fuerte, a pesar de que también los contigs eran más largos. Entonces, en la Tierra deberíamos de analizar estas diferencias y tratar de buscar, normalizar, pero viniendo los datos de afuera, teniendo como referencia la biología y el funcionamiento y las asunciones terrestres, preferimos continuar con los datos para ver a dónde nos llevaban. Así que las asunciones terrestres contra las extraterrestres fue un tópico de discusión dentro del grupo. Y bueno, estas son las especies, pero les paso con mi compañera. Então identificamos genes encontrados nessas duas espécies, tá? Que é uma alpaca, que é um animal encontrado principalmente aqui na América do Sul, tá? E essa tartaruga, que tem uma característica bem marcante também, que é o fato dela não ter uma carapaça muito dura, né? E é um animal encontrado também na China. E se analisarmos características biológicas desses animais, nós verificamos que o metabolismo da excreção de ureia feito por essa tartaruga é através da excreção pela boca, oral, né? E se nós conjugarmos essa característica com outra característica muito forte também desse outro animal, que tem um hábito para se defender de alguma forma, ele cospe, né? Então, o ET, apesar da gente não ter tido a oportunidade de analisá-lo em vivo, né? Talvez ele teria um mecanismo de proteção, né? Que seria cuspir ureia, né? Mas a gente não teve a oportunidade de trabalhar com eles em vivo, né? Então, aqui como resultado do mapeamento, nós vimos que o ET ele tem aproximadamente 70% dos genes compatíveis com a alpaca, né, e 30% compatível com a tartaruga, tá? E nós também obtivemos um resultado de mais ou menos 6.000 transcritos anotados. Na análise das vias, tá? A gente viu que uma característica comum para as duas condições, tanto material analisado do ET na Terra quanto na casa deles, nós vimos que existe um metabolismo acentuado, né, na síntese de ribonucleotídeos, né? Isso indica que a via da pentose aqui, indicada aqui, ela está altamente ativa, indicando que talvez haja, em ambas as condições, uma intensa divisão nuclear, por isso uma intensa síntese de nucleotídeos. Então, como resultado da anotação funcional em ambas as condições, nós vimos que há um percentual maior de genes relacionados com processos metabólicos, tá? E processos celulares. Já na anotação feita, obtida com um material das condições
de terra, nós vimos que o percentual maior de anotação foi relacionado com processos metabólicos relacionados a processos celulares. Então, em relação à anotação funcional já da casa, lá do planeta deles, a gente também vê uma intensa produção de genes relacionados com processos celulares também. Então, os resultados meio que bateram entre terra e casa. A gente não conseguiu ver uma diferença muito grande metabólica entre as duas condições. Contudo, analisando essas vias de condições exclusivas da Terra, então a gente vê que os genes mais expressos, dentro dos genes mais expressos na Terra, a gente vê um estímulo, né, da atividade glicolítica, indicando que esses animais eles têm que se adaptar para viver nas condições ambientais onde há presença de oxigênio. Então há uma intensa atividade da via glicolítica e a gente chama a atenção também por uma intensa atividade nessa parte do ciclo de Krebs, responsável principalmente pela produção de NADH, né, que vai abastecer a cadeia transportadora de elétrons. Então a gente vê que em condições ambientais e na Terra há necessidade de se adaptar para o metabolismo dele para que ocorra a respiração. Uma outra característica interessante entre os principais genes anotados é a expressão dessa proteína aqui, que é a Red fluorescens, tá? Que é uma proteína fluorescente, né, encontrada nesses quinidários. Então, entre os genes mais expressos, esse aqui, em condições da Terra, essa daqui é a terceira mais expressa, tá? Então, ela é uma homóloga, essa enzima, essa proteína, essa enzima é homóloga da GFP, mas ela, sob uma dupla oxidação, tá? Ela consegue emitir uma fluorescência vermelha, e é exatamente aquela fluorescência vermelha que está no dedo indicador do ET e também no coração dele, em momentos que talvez esteja relacionado também com um aumento de respiração. Então, há um aumento da oxidação, fazendo que haja, então, a produção dessa fluorescência. Dentre os genes também exclusivos de casa, a gente viu um dos principais, tá? Que é a ativação de vias metabólicas relacionadas com o metabolismo de lipídio. Então, a gente imagina que, por alguma condição ambiental de estresse lá na casa deles, né, no planeta deles, eles têm a necessidade de, alguma forma, armazenar componentes metabólicos para favorecer a sua sobrevivência. Y finalmente, con mucho esfuerzo, logramos hacer esto. Después de 4 días intentando hacer esto, logramos hacer el diferencial entre los genes expresados en tierra frente a los genes expresados en casa, los cuales están en azul y en rojo. ¿Qué diferencias podemos encontrar a grosso modo? Genes expresados, como ahorita habíamos visto por el ciclo de Krebs, cambian. También podemos encontrar aquí en la parte de casa que se expresan mucho la síntesis de purinas y también unos genes que sintetizan clorofila, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, siguiente. Entre esos genes que se expresan metabólicos, encontramos fosfofructoquinasas, encontramos aldolasas, encontramos sobre todo también síntesis de aminoácidos que posiblemente Kitty sufrió de un proceso hipóxico, por lo cual entonces podemos llevar en la Tierra realmente fue un proceso de disminución de oxígeno y disminución también de glucosa. ¿Por qué razón? Este es un ciclo conocido en cáncer como el ciclo o el efecto Warlock.
lo que le sucedió a Haití es una forma parecida. Entonces, sucede que cuando en un ambiente se pasa de un estado de normosia, es decir, de una condición de oxígeno normal a un estado de disminución de oxígeno, o a veces de una condición llamada ya ambientes de anoxia, se estimula una proteína conocida como la HIF1 o el factor inducible de hipoxia. Este factor inducible de hipoxia va a hacer un cambio de la vía de fosforilación oxidativa que es mediada después o que llega al ciclo de Krebs, llega hacia aumento del proceso de glicólisis. ¿Por qué razón? Si uno se pone a pensar el proceso de glicólisis frente al proceso de fosforilación oxidativa, la fosforilación oxidativa genera más ATPs que el proceso de glicólisis. ¿Pero por qué razón lo hace? Porque la glicólisis en menor tiempo logra obtener ATP y es una salida pronta a que pueda sobrevivir el individuo. Otra cosa que pudimos ver es que con la síntesis de aminoácidos también aumentamos la concentración de glucosa por un proceso llamado gluconeogénesis. Este proceso hace que realmente también haya aumento de concentración de glucosa dentro del individuo y pues también pueda sobrevivir en un estado ya, digamos, de estrés oxidativo. A su vez, en casa encontramos el metabolismo de purina. Una cosa interesante de esto es que además de que sintetiza los ácidos nucleicos, también está relacionado con el proceso de la urea. Como les había hablado mi compañera, el ET se puede decir que puede estar relacionado con una tortuga que realmente excreta orina por la boca. Entonces, posiblemente puede explicar por qué razón puede excretar por la boca. Entonces, por favor, a la próxima que ustedes se puedan encontrar con ET, por favor, tengan la precaución. Él es muy tierno y todo, pero por favor no lo vayan a besar. Sí. Aquí podemos encontrar dos estudios donde realmente comprueban que esta tortuga en condiciones de inmersión excreta por la boca. Y ya hablando entre casa y tierra un poquito más sobre la clorofila y sobre la fijación de CO2, que también encontramos un gen relacionado, posiblemente podemos indicar que en casa él pueda metabolizar CO2. Y como comentó, no sé si ustedes observaron la vida de E.T., la cual estuvo publicada en Nature and Science. E.T. era un biotecnólogo realmente. Él vino a buscar muestras de plantas. Y también nos dimos cuenta que muy parecido a el otro alien que se me acabó de ir, también tiene procesos de desintoxicación por xenobióticos. Entonces, pues, también puede tener una relación adictiva fármaco. Y también encontramos una cosa interesante, es que también puede estar infectado con el virus del cólera. Y está estimulando también vías inmunológicas tanto innatas como adaptativas, generando porciones FC contra este virus. Entonces, por lo cual, podemos decir que, entre las conclusiones, que E.T. puede estar relacionado con los otros aliens, que realmente esta es la conclusión del para llegar a casa. También encontramos, a decirles que también encontró parecido, entonces de pronto él se le olvidó el camino a casa. Y ya, muchas gracias.